Ecos de un amor pasado. Josefina miraba el reloj de la cocina, observando cómo los minutos parecían deslizarse lentamente por las paredes. Las agujas marcaban las 11 de la noche, y el sonido del silencio se volvía pesado en cada rincón de la casa. Emmanuel no había llegado aún, y aunque Josefina había intentado llamarlo un par de veces, solo había recibido respuestas breves, casi monótonas: estoy trabajando tarde o no me esperes despierta. Se dirigió a la sala y se sentó en el sillón de cuero marrón que ellos habían elegido juntos años atrás, cuando cada mueble era una promesa de hogar. Observó el cuadro que adornaba la pared frente a ella, un paisaje de un viaje que hicieron juntos a la playa, y no pudo evitar sentir un nudo en el pecho. Aquella era la playa donde, años atrás, Emmanuel le confesó que la amaba por primera vez. Ese recuerdo la hizo sonreír por un segundo, pero el dolor pronto reemplazó la sonrisa. Sabía que algo había cambiado, que ese amor parecía ahora un eco distante, casi irreconocible. Josefina se dejó caer en el sillón, cerrando los ojos mientras intentaba escuchar los latidos de su propio corazón. La casa estaba vacía, y ese silencio, que antes era acogedor, ahora la llenaba de incertidumbre. Hacía meses que notaba una barrera invisible entre ella y Emmanuel, una barrera que él parecía haber levantado sin decirle nada. Ya no había caricias espontáneas, ni esas conversaciones nocturnas en las que compartían sus miedos y sueños. Lo que una vez fue un refugio se había convertido en una prisión silenciosa. Esa noche, con el corazón pesado, Josefina se dirigió al dormitorio y se recostó en la cama, esperando que Emmanuel llegara. Luchaba contra los pensamientos que invadían su mente, queriendo creer que eran solo ideas pasajeras, tal vez producto de su imaginación. Pero su intuición le decía otra cosa. Era como si pudiera percibir el frío que había comenzado a envolver su relación. Algo dentro de ella le susurraba que el amor que alguna vez sintieron, ese amor profundo y cálido, se estaba desvaneciendo. Alrededor de la medianoche, oyó el sonido de las llaves en la puerta. Emmanuel entró con pasos lentos y casi en silencio, como si no quisiera interrumpir el vacío que había dejado a su paso. Josefina se sentó en la cama y lo observó entrar en el dormitorio. Él evitó mirarla a los ojos y simplemente murmuró un frío hola antes de dirigirse al baño. Ella sintió un pinchazo en el pecho, como si la distancia entre ellos se volviera más evidente cada vez que él evitaba mirarla. Mientras él se preparaba para dormir, Josefina se armó de valor y le preguntó, con voz suave y casi temerosa: ¿todo está bien, Emmanuel? Te noto distante últimamente. Emmanuel la miró por un segundo, y ella esperó, deseando que su mirada le devolviera una pizca de la cercanía que alguna vez compartieron. Pero él solo suspiró, como si estuviera agotado, y respondió sin mucho interés: es solo el trabajo, Josefina. Estoy cansado. Josefina asintió, pero su corazón no estaba convencido. En silencio, observó cómo él se daba la vuelta en la cama y apagaba la luz, dejándola sola en la penumbra. Acostada junto a él, Josefina sintió que sus pensamientos eran los únicos que llenaban el espacio entre ellos, pensamientos cargados de tristeza y de un temor creciente. ¿En qué momento su amor había comenzado a diluirse como el agua entre los dedos? Recordó las veces que habían compartido sueños, planes de vida y promesas de amor eterno, y se preguntó si todo eso había sido una ilusión, si el hombre que yacía a su lado seguía siendo el mismo. Esa noche, Josefina permaneció despierta, mirando el techo mientras trataba de entender en qué momento se habían convertido en extraños bajo el mismo techo. La nostalgia la envolvió como una manta pesada, y el dolor de su realidad comenzó a hundirse profundamente en su corazón. No sabía cuánto tiempo más podría soportar esa distancia, ese silencio que parecía gritarle una verdad que aún no quería aceptar. Y así, mientras la madrugada avanzaba, Josefina sintió que algo dentro de ella comenzaba a quebrarse, como si una parte de su alma hubiera comprendido que el amor que alguna vez compartieron ya no existía de la misma forma. La duda y la soledad comenzaron a plantarse en su corazón, y aunque intentaba aferrarse a los recuerdos, empezaba a cuestionarse si realmente valía la pena seguir esperando a que él regresara. O si era hora de empezar a buscar su propio camino. Los primeros indicios de abandono. A medida que los días pasaban, Josefina empezó a notar los pequeños cambios que antes había ignorado o evitado ver. Emmanuel salía más temprano para el trabajo y regresaba cada vez más tarde. Las excusas se volvían una constante. Tengo una reunión importante, es un proyecto que necesita mi tiempo, es por el bien de ambos,
Josefina. Pero Josefina empezaba a sospechar que, detrás de esas explicaciones, se ocultaba algo más profundo y doloroso. Una tarde, mientras hacía la limpieza en casa, encontró el antiguo álbum de fotos de su boda. La nostalgia la invadió cuando pasó las páginas llenas de recuerdos de su día especial. En cada foto, veía una versión de sí misma que parecía feliz y segura, llena de esperanza. Emmanuel la miraba con esa mezcla de amor y admiración que hace tiempo no sentía en sus ojos. Sin darse cuenta, Josefina dejó caer una lágrima sobre la página y, en ese momento, comprendió que había estado idealizando el pasado, aferrándose a lo que habían sido, en lugar de aceptar lo que ahora eran. Esa misma noche, Josefina intentó hacerle a Emmanuel una cena especial. Cocinó sus platillos favoritos y decoró la mesa con velas, esperando que una atmósfera romántica pudiera revivir la conexión entre ellos. Mientras ponía los últimos detalles, su teléfono sonó, era Emmanuel. Su corazón dio un vuelco, esperaba que él le dijera que estaba de camino, emocionado por la sorpresa. Pero en lugar de eso, escuchó su voz fría, casi distante, voy a cenar con unos compañeros de trabajo, no me esperes despierta. El nudo en su garganta era inevitable, y aunque intentó disimular, el dolor era palpable en cada palabra que pronunciaba. Después de colgar, se quedó inmóvil, mirando la mesa arreglada, las velas encendidas y el esfuerzo que había puesto en esa noche. Se dio cuenta de que era ella quien estaba manteniendo la relación en un hilo frágil, esforzándose por ambos, mientras Emmanuel apenas parecía notarlo. Los días siguientes fueron aún más duros. Las conversaciones entre ellos se volvieron superficiales y llenas de silencios incómodos. Josefina intentaba hablarle sobre su día, sobre algún libro o noticia que había leído, pero sus palabras parecían perderse en el aire. Emmanuel solo respondía con monosílabos, sin levantar la vista del teléfono o sin dejar de mirar la televisión. Josefina comenzó a sentir que era una sombra en su propia casa, invisible y desdibujada, como si ya no tuviera un lugar real en la vida de su esposo. Un fin de semana, Josefina se armó de valor y le sugirió a Emmanuel hacer un viaje juntos, tal vez para revivir lo que habían perdido. Su respuesta fue rápida y cortante, no tengo tiempo para eso ahora, Josefina. No insistas. Esa respuesta fue como un puñal para ella, y aunque intentó ocultar su tristeza, el dolor era evidente en sus ojos. Su intuición le decía que algo estaba mal, que Emmanuel había dejado de luchar por ellos, y eso le rompía el corazón. Esa noche, en un acto de desesperación, Josefina buscó en su celular fotos antiguas de ellos dos. Se quedó viendo cada imagen, tratando de recordar cómo era antes, cuando ambos parecían enamorados y conectados, cuando bastaba una mirada para entenderse. Pero con cada imagen, su corazón se apretaba aún más. Se dio cuenta de que estaba aferrándose a un pasado que ya no existía, a una persona que ya no era la misma. Durante las semanas siguientes, Josefina comenzó a vivir en una constante incertidumbre, atrapada entre la esperanza de que Emmanuel volviera a ser el de antes y la angustia de aceptar que quizá nunca lo haría. Los te amo que solían intercambiarse se habían convertido en un recuerdo lejano, y las caricias espontáneas habían sido reemplazadas por un vacío incómodo entre ellos. Josefina se encontraba cada noche esperando un milagro, deseando que Emmanuel la mirara como antes, que encontrara en ella lo que alguna vez lo hizo enamorarse. Sin embargo, al fondo de su corazón, empezaba a intuir una verdad que no se atrevía a enfrentar. Emmanuel estaba emocionalmente ausente, y tal vez ya había dejado de amarla. Esta idea la asustaba, pero también le daba una extraña claridad. Comenzó a preguntarse cuánto tiempo más podría vivir en esa negación, en ese esfuerzo constante por mantener algo que solo ella parecía querer. Esa noche, mientras se recostaba sola en la cama esperando que Emmanuel llegara, Josefina sintió una mezcla de tristeza y resignación. Había dado todo por su matrimonio, había sido paciente, comprensiva y había dejado de lado sus propias necesidades. Pero ahora, en el silencio de su habitación, entendió que el amor no debía sentirse como una lucha constante, y que tal vez, si él no estaba dispuesto a luchar por ellos, ella tendría que considerar otra salida. Aunque le doliera. Con el corazón roto y la mirada fija en el techo, Josefina se dio cuenta de que estaba sola, incluso cuando Emmanuel dormía a su lado. Y mientras la madrugada avanzaba, empezó a preguntarse si en realidad había algo que aún valiera la pena rescatar o si, por primera vez en su vida, tendría que tomar la difícil decisión de salvarse a sí misma.
El peso de la indiferencia. Los días se convirtieron en una rutina amarga para Josefina, quien comenzaba a sentir que el vacío entre ella y Emmanuel crecía sin remedio. Cada noche era más de lo mismo, palabras secas y ausentes, miradas evitadas y silencios profundos. A medida que avanzaba el tiempo, Josefina comenzó a sentir el peso de la indiferencia de su esposo como una carga que se volvía cada día más insoportable. Josefina recordaba con dolor las noches en que él solía llegar emocionado a casa, compartiendo detalles de su día, anécdotas, sueños e inquietudes. Ahora, esos momentos parecían de otra vida. Emmanuel evitaba cualquier conversación profunda, y si ella intentaba abrirse, él encontraba una excusa para desviar el tema o simplemente se mostraba desinteresado, dejando a Josefina con las palabras atrapadas en la garganta. La falta de interés de Emmanuel la hacía sentir invisible, como si su presencia en su vida ya no tuviera sentido. El aislamiento comenzó a afectar a Josefina en lo profundo. Se despertaba cada mañana sintiendo el mismo vacío y se enfrentaba a la rutina del día con una pesada melancolía. Su casa, que alguna vez fue un refugio, ahora parecía un espacio frío y vacío. Josefina intentó llenar el silencio con música, leyendo libros o saliendo a caminar, pero cada regreso era un recordatorio de la indiferencia de Emmanuel, de su lejanía emocional. Un día, después de semanas de ignorarse mutuamente, Josefina decidió confrontarlo. Esperó a que Emmanuel regresara a casa, dispuesta a expresar el dolor que llevaba cargando en silencio. Cuando él llegó, le pidió que hablaran y, después de un suspiro resignado, él accedió, sentándose en el sofá frente a ella, sin siquiera mirarla a los ojos. Emmanuel, no puedo seguir fingiendo que todo está bien, comenzó Josefina con voz temblorosa. Siento que ya no somos los mismos, que tú ya no eres el mismo. No entiendo qué pasó entre nosotros, pero necesito saber si todavía estamos juntos en esto, si todavía hay amor. Emmanuel se pasó una mano por el cabello, como si las palabras de Josefina le causaran una incomodidad innecesaria, y finalmente la miró, pero sin la calidez de antes. Oh Josefina, no es nada personal. Simplemente las cosas cambian. No todo puede ser igual siempre, dijo con frialdad. No tengo tiempo para pensar en lo que crees que está mal. Mis prioridades ahora son otras, y ya no tengo la misma energía para estar con esto. La última palabra, esto, fue como una daga para Josefina. Se sintió reducida a una carga, una molestia, algo insignificante que no merecía ni siquiera el esfuerzo de una conversación sincera. Emmanuel había resumido todo su matrimonio a un simple esto. Ella sintió que el aire le faltaba y que las lágrimas luchaban por salir, pero se contuvo, queriendo evitar mostrarse vulnerable ante él. ¿Entonces eso soy ahora para ti?, preguntó con un hilo de voz. ¿Algo que ya no tiene importancia? Él la miró sin expresión, y, en lugar de responder, se levantó y se fue a la cocina, dejándola sola en el salón. La indiferencia en su mirada y su falta de palabras fueron una respuesta más cruel de lo que Josefina hubiera imaginado. Sentada en el sofá, escuchó el sonido de Emmanuel llenando un vaso de agua, como si nada hubiera pasado, como si no acabara de romper lo que quedaba de su relación con una indiferencia calculada. Esa noche, Josefina se dio cuenta de que el amor no muere solo en las peleas o en los gritos. A veces, el amor se apaga en los gestos ausentes, en las palabras no dichas, en las miradas que se desvían y en el peso de la indiferencia que una persona carga sobre la otra. Su amor se estaba apagando sin escándalos ni rupturas dramáticas, estaba muriendo en silencio, poco a poco, con cada acto de desdén. Los días siguientes fueron una prueba constante para Josefina. Emmanuel apenas se daba cuenta de su presencia en casa. Las pocas palabras que cruzaban se reducían a lo necesario, y ella sentía que cada intento de acercarse a él era un fracaso anticipado. La indiferencia que él le mostraba se volvía insostenible, y aunque Josefina quería mantener la esperanza de que todo cambiaría, su intuición le decía que la situación solo empeoraría. Sin embargo, Josefina no podía evitar aferrarse a la mínima posibilidad de recuperar el amor de Emmanuel, recordando los buenos momentos que habían compartido. Cada noche, rezaba en silencio para que él volviera a mirarla como antes, para que sus gestos fríos se convirtieran de nuevo en caricias, para que la indiferencia diera paso a la ternura. Pero la indiferencia de Emmanuel parecía una barrera impenetrable. Un día, mientras estaba sola en casa, Josefina revisó el álbum de su boda una vez más.
pero esta vez, no pudo soportar ver las fotos sin romper en llanto. Las imágenes que alguna vez representaron felicidad y promesas de un futuro juntos ahora eran recordatorios dolorosos de lo que habían perdido. Su reflejo en el espejo le mostró el rostro de una mujer que había dado todo por amor, pero que estaba pagando el precio de haber olvidado su propio valor. Sintió la urgencia de tomar una decisión sobre su vida, una decisión que le permitiera liberarse del peso de la indiferencia y reconstruir su propia felicidad, aunque aún no tuviera la fuerza para hacerlo. Josefina comenzó a comprender que la indiferencia de Emmanuel era un reflejo de su falta de respeto hacia ella y hacia todo lo que habían construido juntos. Se daba cuenta de que, mientras él continuara tratándola como una sombra en su vida, ella seguiría siendo prisionera de una relación que ya no existía. Su corazón comenzaba a aceptar la dolorosa realidad de que, a veces, la única forma de salvarse era dejar ir lo que una vez creyó inquebrantable. Con el corazón roto, Josefina empezó a contemplar la posibilidad de que, si Emmanuel no estaba dispuesto a luchar por ella, quizás ella tendría que encontrar el valor para luchar por sí misma. Refugio en las sombras. Josefina empezó a encontrar consuelo en la soledad, en los momentos en los que el silencio de la casa le permitía procesar lo que sentía sin la constante carga de la presencia distante de Emmanuel. Cada vez que él salía y no regresaba hasta tarde, cada vez que pasaba horas encerrado en su oficina sin molestarse en mirarla, ella encontraba una especie de alivio en esos espacios vacíos donde, aunque sola, al menos no tenía que enfrentar el peso de su indiferencia. Fue entonces cuando Josefina comenzó a salir por su cuenta. Pequeñas escapadas, casi fugas, que la ayudaban a escapar de la atmósfera asfixiante de su propio hogar. Iba al parque cercano y se sentaba en una banca, observando a las personas que pasaban, a las parejas tomadas de la mano, a las familias riendo despreocupadas. A veces, veía a parejas de ancianos que caminaban juntos en silencio, pero con miradas llenas de ternura, y se preguntaba en qué momento se había perdido esa conexión entre ella y Emmanuel. Un día, mientras estaba en su lugar de refugio en el parque, Josefina conoció a Sofía, una mujer de su edad que se sentó junto a ella, compartiendo un espacio en el banco bajo el sol de la tarde. Sofía era alegre y espontánea, y rápidamente notó el aire de tristeza que rodeaba a Josefina. ¿Estás bien?, preguntó con una sonrisa amable. Josefina, que no esperaba que una extraña le hablara, dudó por un momento. Pero la calidez de Sofía la hizo sentir un alivio inesperado, como si, por primera vez en mucho tiempo, alguien realmente quisiera escucharla. Entre silencios y algunas miradas al suelo, Josefina se atrevió a abrirse y comenzó a hablar de su vida, de su matrimonio y de la desconexión que sentía con Emmanuel. Es increíble cómo a veces puedes estar tan cerca de alguien, al mismo tiempo, sentir que están a kilómetros de distancia, confesó, con un suspiro. Sofía escuchaba atentamente, asentía con comprensión y no interrumpía. Para Josefina, hablar con alguien que no conocía la historia detrás de su relación, que no tenía un juicio formado, fue como liberarse de un peso que llevaba por dentro. Sofía le dio un consejo sencillo, pero poderoso. A veces, quedarse duele más que irse, dijo en voz baja. Pero recuerda, nadie puede decidir por ti. Solo tú sabes si tienes la fuerza para reconstruir tu vida. Esas palabras resonaron en Josefina durante días. Empezó a comprender que, aunque la relación con Emmanuel se había convertido en una sombra de lo que alguna vez fue, había partes de ella misma que aún brillaban, deseos y sueños que había dejado de lado por amor. Recordó viejas pasiones que abandonó cuando se casó, escribir, pintar y viajar. Cosas que, en algún momento, había pensado compartir con Emmanuel, pero que nunca llegaron a ser parte de su vida juntos. Estos recuerdos eran como chispas que intentaban encender algo dentro de ella, algo que había olvidado que existía. A partir de esa conversación, Josefina empezó a visitar el parque todos los días, y con frecuencia se encontraba con Sofía. Hablar con ella le dio una nueva perspectiva de su vida y de sí misma, y comenzó a sentirse un poco menos sola. Con Sofía, se atrevía a soñar en voz alta y a imaginarse fuera de la sombra que su matrimonio le había impuesto. No era que quisiera olvidar a Emmanuel o borrar los buenos momentos que habían tenido juntos, sino que estaba empezando a entender que no podía vivir esperando que él cambiara. En casa, la relación con Emmanuel continuaba deteriorándose. Las conversaciones eran casi inexistentes, y la distancia entre ambos se hacía cada vez más evidente. A veces,
Josefina veía en el rostro de Emmanuel una expresión de agotamiento y desinterés que le recordaba a un extraño. Ya no intentaba preguntarle cómo había estado su día, y él tampoco se molestaba en saber de ella. Empezó a sentirse como una intrusa en su propia casa, y en los momentos de soledad, buscaba desesperadamente las palabras de Sofía en su mente para encontrar fuerzas y refugio. Sin embargo, la sombra de la culpa la perseguía. ¿Cómo podía dejar de luchar por su matrimonio? ¿Era correcto alejarse de quien había sido su compañero por años? A pesar de todo, había una parte de ella que seguía esperanzada, que quería creer que el amor que alguna vez tuvieron podía regresar. Pero, a medida que los días pasaban, Josefina entendía que amar también significaba aceptar la realidad, por dolorosa que fuera. Una tarde, mientras estaba en el parque, Sofía le hizo una pregunta que la sacudió profundamente. Josefina, si hoy pudieras hablar con la mujer que eras cuando te casaste, ¿qué le dirías? Josefina se quedó en silencio, miró al horizonte y sintió que algo en su interior se desmoronaba. La mujer que era al casarse era feliz, llena de sueños, de confianza, de vida. Era una mujer que creía en el amor y en la promesa de un futuro brillante junto a Emmanuel. Pero ahora, todo eso parecía un espejismo lejano. Le diría que no se olvide de sí misma, contestó Josefina en voz baja, sintiendo que, por primera vez, estaba diciéndose la verdad. Le diría que el amor verdadero no debería doler tanto. Esa noche, al llegar a casa, Josefina sintió una fuerza diferente en su interior. La charla con Sofía había encendido algo en ella, una chispa de determinación que había estado buscando en los lugares equivocados. Esa pequeña chispa era la promesa de que, aunque el camino fuera difícil, ella podía hallar refugio en sí misma, incluso si tenía que reconstruir su vida desde las sombras. Por primera vez, Josefina comenzó a pensar en un futuro sin Emmanuel, no como una tragedia, sino como una posibilidad. La llamada que todo cambia. El tiempo continuaba su curso lento y doloroso para Josefina. Las palabras de Sofía resonaban en su mente, cada una dejando una marca, un rastro que le ayudaba a ver su realidad con mayor claridad. Durante semanas, Josefina había comenzado a reconstruir su vida en pequeños detalles, retomando la lectura, saliendo a caminar con más frecuencia y, sobre todo, buscando momentos de paz para ella misma. Sin embargo, aunque su determinación crecía, una parte de ella seguía atrapada, esperando por algo, alguna señal, alguna razón para comprender por qué todo había cambiado. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse y su casa se llenaba de sombras, el sonido del teléfono rompió el silencio. Josefina miró la pantalla y vio el nombre de Emmanuel. Se sorprendió, hacía días que no recibía una llamada suya, y últimamente las pocas veces que hablaban era solo sobre temas prácticos y distantes, como si fueran dos conocidos que compartían la misma casa por mera conveniencia. Con una mezcla de nervios y curiosidad, deslizó su dedo para contestar. «Hola», preguntó, intentando mantener su voz tranquila. «Josefina», contestó Emmanuel en un tono bajo y distante, «necesito hablar contigo. ¿Podemos vernos esta noche?» A Josefina le resultó extraño que le pidiera verse en un lugar distinto de la casa. Aún así, accedió, sintiendo que esta conversación podía ser lo que tanto temía y necesitaba a la vez, la confirmación de que su matrimonio realmente había llegado a su fin. Esa misma noche, Josefina se arregló con esmero, más por ella que por Emmanuel. Se miró en el espejo, observando a una mujer que parecía haber ganado fuerza, aunque por dentro sintiera que la incertidumbre la consumía. Emmanuel la llevó a un pequeño restaurante fuera de la ciudad, uno que solían frecuentar en los primeros años de su relación. Durante el trayecto, ambos guardaron un silencio incómodo. Josefina se aferraba a su bolso, intentando no mirar demasiado a Emmanuel, quien conducía con una expresión indescifrable. Cuando llegaron, él pareció mirarla por un instante con nostalgia, como si esos momentos fugaces le recordaran algo que ya no podían recuperar. Sentados frente a frente en la mesa del restaurante, Josefina sintió que el aire era más denso de lo habitual, como si cada palabra que intentaban pronunciar quedara atrapada en el ambiente, sin poder salir. Por fin, Emmanuel rompió el silencio. «Josefina», dijo, mirando hacia abajo y jugueteando con el borde de su vaso, «hay algo que debo decirte». Hizo una pausa, y luego levantó la mirada, clavando sus ojos en los de ella. Josefina sostuvo su respiración,
preparándose para escuchar lo que siempre había temido. Yo, ya no sé si esto tiene sentido, continuó Emmanuel con voz quebrada. He estado distante, lo sé. Me he alejado porque no sé si todavía hay algo que podamos rescatar. Estoy confundido, y, tragó saliva, como si le costara admitir lo que iba a decir, he estado viendo a alguien más. El mundo de Josefina se desmoronó en ese instante. Sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies, como si cada palabra de Emmanuel fuera una puñalada en su corazón. Quería gritar, llorar, pedirle explicaciones, pero algo dentro de ella se congeló. Cerró los ojos por un momento, intentando procesar la información, aferrándose a la poca fuerza que le quedaba. ¿Desde cuándo?, preguntó con voz temblorosa, pero firme. Hace unos meses, respondió él sin apartar la vista, como si estuviera demasiado avergonzado para mirarla a los ojos. Lo siento mucho, Josefina. No quería que esto terminara así. No quería lastimarte. Josefina se dio cuenta de que no había ni una pizca de arrepentimiento en su voz, solo una especie de alivio por haberse deshecho de la carga. Ese hecho le dolió aún más que la confesión en sí. ¿Por qué esperaste tanto para decirme?, preguntó, conteniendo las lágrimas. Porque tenía miedo de enfrentar esto. No sabía cómo contártelo sin hacerte daño, y quería estar seguro de lo que sentía. Emmanuel se quedó en silencio, su expresión llena de contradicción. Y, al final, simplemente no pude seguir ocultándotelo. Josefina sintió que su corazón se desgarraba. Durante todos esos meses de dolor e indiferencia, había mantenido viva la esperanza de que la distancia de Emmanuel fuera solo una fase. Había luchado por mantener su matrimonio, por aferrarse a lo poco que quedaba de lo que habían construido. Pero ahora, la realidad se presentaba con brutal claridad. Él había elegido a alguien más, y, en ese momento, Josefina supo que no había nada que pudiera hacer para cambiar eso. ¿Hay algo más que debas decirme?, preguntó, respirando profundamente para mantener la compostura. Emmanuel la miró, y en ese instante, Josefina pudo ver una mezcla de alivio y tristeza en sus ojos. No. Solo que, lamento haber permitido que llegáramos hasta aquí. No fue tu culpa, Josefina. Fui yo quien dejó de luchar. Esas palabras, aunque intentaban sonar compasivas, terminaron de romper el poco control que Josefina había logrado mantener. Sintiéndose a punto de derrumbarse, tomó su bolso, se levantó de la mesa y miró a Emmanuel por última vez. No sé si puedo perdonarte, dijo en un susurro, pero gracias por mostrarme la verdad. Sin esperar una respuesta, Josefina salió del restaurante, sintiendo que con cada paso dejaba atrás las sombras que la habían atormentado durante meses. Cuando llegó al estacionamiento, tomó su celular y marcó el número de Sofía. La voz de su amiga le respondió al instante, llena de calidez y preocupación. Sofía, dijo Josefina, con la voz quebrada, ya sé la verdad. Creo que es hora de empezar a vivir para mí misma. Con el corazón destrozado, pero extrañamente en paz, Josefina sintió una chispa de fuerza renacer dentro de ella. Había recibido la llamada que todo cambió, y aunque el dolor seguía presente, también lo estaba la certeza de que finalmente podía cerrar ese capítulo y comenzar a construir uno nuevo. Uno donde ella misma sería la protagonista de su vida. El espejo de la verdad. Tras aquella noche que lo cambió todo, Josefina se encontraba en un estado de desolación que no había experimentado antes. Las palabras de Emmanuel seguían grabadas en su mente, como ecos dolorosos que resonaban cada vez que trataba de encontrar calma. Sentía como si su identidad, su vida y su matrimonio se hubieran disuelto en cuestión de segundos, y ahora solo quedaba ella, enfrentándose a una nueva realidad. Al amanecer, Josefina se levantó y se miró en el espejo. Pero en lugar de ver su reflejo habitual, se encontró con una mujer que parecía rota, una sombra de la persona que solía ser. Se acercó un poco más al espejo y, por primera vez en mucho tiempo, se permitió observarse detenidamente, como si el espejo pudiera mostrarle no solo su apariencia, sino también su interior, sus cicatrices, sus miedos y, sobre todo, la verdad que había evitado enfrentar durante tanto tiempo. Los recuerdos comenzaron a inundarla, los momentos en los que se sentía ignorada, las noches en las que esperaba que Emmanuel volviera a casa, y las promesas que se habían convertido en palabras vacías.
Ahora comprendía que cada una de esas señales había sido un llamado a despertar, un intento de su propia alma por alertarla de que se estaba perdiendo en la relación, de que estaba olvidando quién era. Sin embargo, en medio de este dolor, algo dentro de ella comenzó a surgir, una voz pequeña y casi inaudible que le recordaba su propio valor. Josefina se dio cuenta de que había pasado años construyendo su identidad en torno a su matrimonio, como si toda su vida girara en torno a ser la esposa de Emmanuel. Pero ahora, esa identidad se derrumbaba y, aunque el proceso era doloroso, también le daba la oportunidad de descubrir quién era realmente. Esa misma mañana, tomó una libreta en blanco y comenzó a escribir, plasmando sus pensamientos, sus miedos, sus frustraciones y sus anhelos más profundos. Decidió hacer un ejercicio de honestidad brutal, enfrentarse a sí misma y cuestionarse sin reservas. Escribió sobre los años en los que se había conformado con menos de lo que merecía, sobre cómo había tolerado la indiferencia y el descuido con la esperanza de que algún día las cosas cambiarían. Describió cómo había ido perdiéndose en cada sacrificio silencioso, en cada momento en el que dejó de lado sus sueños por complacer a Emmanuel y sostener un matrimonio que ahora entendía que siempre fue frágil. Mientras continuaba escribiendo, comenzó a sentir una mezcla de emociones, ira, tristeza, pero también una profunda sensación de liberación. Era como si, al poner en palabras lo que había estado guardando dentro de ella, lograra aligerar el peso que llevaba en el corazón. Y en ese proceso de desahogo, Josefina empezó a recordar quién era antes de que su vida girara en torno a alguien más. Se acordó de sus sueños de juventud, de sus pasiones olvidadas, de sus amigas que había dejado de lado y de la energía y el optimismo que alguna vez la caracterizaron. Se dio cuenta de que, más allá de la tristeza, existía una parte de ella que estaba ansiosa por salir, por renacer de entre los escombros de la relación rota y reconstruirse desde sus propios cimientos. Esa tarde, Josefina decidió darse un respiro y salir a caminar. Se dirigió al parque que solía frecuentar antes de conocer a Emmanuel, un lugar que le traía recuerdos de libertad, donde siempre encontraba paz y claridad. Al caminar entre los árboles y respirar el aire fresco, sintió que cada paso era una declaración de independencia, un símbolo de que estaba dispuesta a enfrentarse al dolor y comenzar de nuevo. Sentada en una banca, miró a su alrededor y vio a parejas, familias y personas disfrutando de su tiempo libre. En un principio, ver a las parejas le provocó una punzada de amargura, pero luego comprendió que ella también tenía la oportunidad de hallar su propia felicidad, de construir una relación con ella misma. Por primera vez en mucho tiempo, Josefina experimentó una paz profunda al pensar que no necesitaba a nadie más para sentirse completa. Al regresar a casa, se dirigió nuevamente al espejo. Pero esta vez, en lugar de ver una imagen rota y perdida, vio a una mujer en proceso de transformación, alguien que, aunque herida, estaba dispuesta a reconstruirse. Se prometió a sí misma que trabajaría cada día para descubrirse, que no permitiría que el fracaso de su matrimonio definiera el resto de su vida. Esa noche, Josefina volvió a tomar su libreta y escribió una declaración: a partir de hoy, me elijo a mí. Me reconozco y me amo como soy. No soy solo una esposa, soy una mujer completa, fuerte y capaz de construir una vida llena de sentido y valor. Y, aunque aún sentía la tristeza, la pérdida y el dolor, Josefina supo que ese era el primer paso hacia su verdadera libertad. El camino hacia la libertad. Con el reflejo de aquella noche aún grabado en su mente y el eco de su propia declaración escrita en la libreta, Josefina sintió que algo había cambiado profundamente. Aunque todavía experimentaba momentos de tristeza y confusión, también comenzaba a sentir una calma inédita. Era como si, por primera vez en años, su corazón se hubiera liberado de una carga invisible. A partir de ese día, Josefina empezó a hacer pequeños cambios. Comenzó por recuperar las actividades que alguna vez había disfrutado, aquellas que había abandonado en su afán de sostener un matrimonio que, en el fondo, había sido un reflejo distorsionado de sus propios sueños. Retomó sus clases de pintura, ese pasatiempo que había dejado al casarse, cuando toda su atención se centró en Emmanuel y su vida en común. Al sumergirse en los colores y en los trazos, encontró una forma de expresar todo lo que sentía, convirtiendo su dolor en arte, en algo bello y tangible. Con cada pincelada, Josefina sentía que sus heridas internas se cerraban un poco más. Las largas horas que pasaba en el estudio le permitieron reconectarse con partes de sí misma que creía olvidadas. Pintar le brindó la libertad de decir, sin palabras, lo que había callado por años,
y cada cuadro se convirtió en una pieza de su renacimiento. Su maestro de arte, un hombre mayor con una sabiduría calmada, se dio cuenta del cambio en ella y le mencionó un día: «Tus cuadros han cambiado. Ahora reflejan algo más que dolor, ahora hay esperanza». Josefina sonrió, dándose cuenta de que, aunque su camino estaba lejos de ser sencillo, estaba avanzando hacia un lugar de paz. Decidió también cambiar sus rutinas diarias, introduciendo pequeños rituales que la ayudaran a reencontrarse. Por las mañanas, en lugar de quedarse en la cama recordando los últimos momentos con Emmanuel, se levantaba temprano, hacía ejercicio, y preparaba un desayuno lleno de colores y sabores. Era un símbolo de su compromiso de cuidar de sí misma, algo que había dejado de hacer por mucho tiempo. Algunas de sus amigas de antes, a las que había dejado de ver, comenzaron a reaparecer en su vida. Le sorprendió que ellas, en lugar de juzgarla por haberse alejado, la recibieran con los brazos abiertos y la invitaran a compartir sus experiencias. Con el apoyo de estas mujeres fuertes y compasivas, Josefina se sintió menos sola. Sus amigas la alentaron a hablar sobre lo que había vivido y a soltar el dolor de su historia sin reservas. Por primera vez, Josefina se sintió escuchada y comprendida, y esto la impulsó a abrirse a nuevas experiencias y amistades. Una tarde, mientras tomaba café con una de estas amigas, le preguntaron: «¿Te has dado cuenta de cuánto has cambiado, Josefina? Hace unos meses estabas rota y perdida, y ahora, hay algo en ti que inspira». Josefina, sorprendida, se dio cuenta de que, efectivamente, se sentía más ligera y en paz. Era como si hubiera aprendido a convivir con su propio dolor, transformándolo en fuerza. Poco a poco, también comenzó a liberar sus emociones reprimidas. Asistió a terapia para explorar los patrones y las creencias que la habían llevado a depender emocionalmente de Emmanuel. Con cada sesión, Josefina entendía más sobre sí misma, sobre sus temores a la soledad y sus deseos de ser querida y valorada. Su terapeuta le dio una visión más clara sobre cómo reconstruirse a partir de su experiencia, guiándola a recuperar su autoestima y a definir los límites que la protegerían en futuras relaciones. Josefina sabía que este camino de autodescubrimiento no era solo para sanar, sino también para reconocer sus logros y celebrar su propia valentía. Así, cada paso que daba hacia su bienestar se convertía en una afirmación de su deseo de ser feliz, sin depender de la validación de nadie más. Con el tiempo, incluso su hogar comenzó a reflejar su proceso de cambio. Decidió redecorar el espacio que había compartido con Emmanuel, eliminando cada vestigio de su presencia. Cambió los muebles, pintó las paredes de colores cálidos y llenó la casa con plantas y obras de arte que ella misma había creado. Su hogar se transformó en un lugar que representaba su fortaleza y su libertad, un espacio que reflejaba a la mujer que estaba emergiendo después de tanto dolor. Una noche, mientras descansaba en su renovado espacio, Josefina sintió que, finalmente, estaba lista para dejar atrás el pasado. Entendió que, aunque su amor por Emmanuel había sido genuino, también había sido un amor que la había desgastado y que, al final, él había decidido apartarse. Y ahora, después de todo, ella estaba eligiendo seguir adelante. A medida que cerraba los ojos, Josefina se dio cuenta de que el amor que siempre había estado buscando no estaba afuera, sino dentro de ella misma. Por primera vez en mucho tiempo, sintió paz. Era el primer paso en el camino hacia la libertad, un sendero que aún estaba recorriendo, pero que sabía que estaba tomando por y para ella. La última llamada. Con los meses, Josefina había aprendido a caminar su propio camino, había cultivado su independencia, y a pesar de los momentos de nostalgia, cada vez se sentía más completa y en paz consigo misma. Había reconstruido su vida y comenzaba a sentirse realmente libre de las ataduras emocionales que la habían marcado durante años. Sin embargo, una tarde cualquiera, una llamada inesperada al teléfono interrumpió su tranquilidad. El nombre de Emmanuel aparecía en la pantalla, y, de repente, todo el progreso de Josefina se tambaleó. Dudó unos segundos antes de contestar. Su corazón latía con fuerza, y no estaba segura de si estaba lista para volver a escucharlo. Finalmente, respiró profundo, y con calma, deslizó su dedo por la pantalla, aceptando la llamada. Josefina, la voz de Emmanuel sonaba más suave de lo que recordaba, y hasta un poco insegura. Al escucharlo, Josefina se dio cuenta de lo mucho que había cambiado. Ya no lo sentía como el centro de su vida, en su voz no había poder sobre ella, ni dependencia,
solo el eco de un pasado que comenzaba a desvanecerse. «Emmanuel, ¿a qué se debe esta llamada?», preguntó ella, con una firmeza que incluso la sorprendió a sí misma. Hubo un momento de silencio antes de que él comenzara a hablar. Le contó que había estado reflexionando sobre su relación, que el tiempo y la distancia le habían mostrado el error que había cometido al dejarla. En sus palabras había un rastro de arrepentimiento, una vulnerabilidad que Josefina nunca había conocido en él. Le confesó que se sentía perdido sin ella, que extrañaba la vida que habían compartido y que se daba cuenta, demasiado tarde, de cuánto valoraba lo que tenían. «Sé que probablemente no merezca otra oportunidad, pero quería decírtelo. No dejo de pensar en ti, ¿podríamos vernos?». «Solo para hablar», le pidió, su voz casi en un susurro. Josefina cerró los ojos un instante y, en ese momento, toda su vida junto a él pasó ante sus ojos, los buenos recuerdos, el cariño que alguna vez sintió y el dolor de los últimos años. Pero al mismo tiempo, pensó en todo lo que había logrado en su proceso de sanación, en la mujer que ahora era y en lo fuerte que se sentía sin él. «Emmanuel», empezó, y su voz era serena, pero firme. «Aprecio que me hayas llamado y que seas honesto conmigo. Pero quiero que sepas que he cambiado. Todo lo que pasamos, todo lo que me dejaste sentir, me obligó a descubrir quién era sin ti, a valorar mi vida sin depender de nadie más». Emmanuel guardó silencio, y ella sintió la incomodidad en su respiración al otro lado de la línea. «¿Podemos darnos una segunda oportunidad, Josefina? Sé que he fallado, pero, de verdad quiero enmendarlo», insistió, con la voz cargada de esperanza. Josefina sabía que estas palabras habrían sido suficientes para hacerla volver meses atrás. Pero ahora, después de haber recuperado su propio sentido de amor y autoestima, sentía que las palabras de Emmanuel no le ofrecían lo que realmente buscaba. La paz que sentía consigo misma y la libertad que había descubierto eran demasiado valiosas para arriesgarlas. «Emmanuel, creo que siempre nos amamos de la mejor forma que pudimos, pero también creo que fue ese amor el que me impidió ver mi propio valor. No puedo volver a esa dinámica, no puedo regresar al lugar en el que me olvidé de mí misma por completo. Te deseo lo mejor, de verdad. Pero yo ya no soy la misma. Y tampoco quiero serlo». Hubo un largo silencio, uno que ambos compartieron en medio de la despedida. Josefina podía escuchar la tristeza en el otro lado de la línea, pero también sentía una profunda paz en su decisión. Había llegado el momento de cerrar este capítulo de su vida. «Adiós, Emmanuel», dijo con voz firme. «Adiós, Josefina». «Espero que encuentres la felicidad», respondió él, con una voz resignada. Josefina colgó el teléfono y se quedó en silencio. Una extraña calma la envolvió, y supo que acababa de cerrar una de las puertas más importantes de su vida. Con aquella última llamada, no solo se despedía de un hombre al que alguna vez amó profundamente, sino que también se despedía de una versión de sí misma que había quedado atrás. Se quedó observando su alrededor, su hogar transformado, su vida nueva. Sabía que la decisión que acababa de tomar era la correcta, que su amor propio había florecido al punto de no necesitar del amor o de la aprobación de nadie más. La última llamada había sido su cierre, su paso definitivo hacia una vida llena de libertad y posibilidades. Con una sonrisa tranquila, Josefina tomó su libreta y escribió una última nota: «Hoy me elijo a mí. Hoy, por primera vez, me doy cuenta de que siempre tuve la fuerza para seguir adelante sola. Estoy en paz, y este es solo el comienzo». Había enfrentado su mayor miedo, había cerrado una puerta que creía esencial para su felicidad, y ahora, al otro lado de esa puerta, le esperaba una vida plena y libre, una vida que ella misma había decidido construir. Preguntas y respuestas. 1. ¿Quién es la protagonista de la historia? O la protagonista es Josefina, una mujer que enfrenta la pérdida de su matrimonio y, a través de este proceso, descubre su propio valor y fortaleza. 2. ¿Cuál es el conflicto principal de Josefina? O Josefina lucha con el desamor y la indiferencia de su esposo, Emmanuel, mientras intenta decidir si vale la pena salvar su matrimonio o si debe empezar una nueva vida por sí misma. 3. ¿Cómo se comporta Emmanuel en la relación con Josefina al inicio de la historia? O Emmanuel es distante y frío, lo que deja a Josefina sintiéndose abandonada y cuestionando su valor dentro de la relación. 4. ¿Qué significa el arte para Josefina a lo largo de la historia?
o el arte se convierte en un refugio para Josefina. Es una forma de expresar su dolor, sanar emocionalmente y redescubrirse fuera de su rol como esposa. 5. ¿Qué papel juegan las amigas de Josefina en la historia? Las amigas de Josefina representan un sistema de apoyo. Ellas la acompañan y la motivan a ver su propio valor y a tomar decisiones en favor de su bienestar emocional. 6. ¿Qué ocurre en la última llamada? En la última llamada, Emmanuel contacta a Josefina para pedirle una segunda oportunidad, confesando su arrepentimiento y deseo de recuperar la relación. 7. ¿Cuál es la respuesta de Josefina a la propuesta de Emmanuel de volver a intentarlo? Josefina decide no regresar con Emmanuel. Acepta que ha cambiado y que ahora valora su paz y libertad personal más que una relación que la lastimaba. 8. ¿Cómo cambia Josefina a lo largo de la historia? Josefina evoluciona de una mujer dependiente del amor de su esposo a una persona fuerte e independiente, capaz de elegir su propio bienestar sobre una relación dañina. 9. ¿Qué mensaje principal transmite la historia? La historia transmite un mensaje de amor propio y superación, mostrando la importancia de valorarse a uno mismo y de no depender emocionalmente de otros para encontrar la felicidad. 10. ¿Cuál es el desenlace de la historia para Josefina? Josefina encuentra paz y satisfacción en su decisión de no regresar con Emmanuel, aceptando que el verdadero amor empieza por ella misma. Comienza una nueva etapa de su vida, libre y plena. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.